He dedicado la mayor parte de mi vida a los estudios y a la vida universitaria. Actualmente, todavía doy clases a grupos de estudiantes de diferentes carreras. Imparto materias como cálculo, geometría y estadística, entre otras disciplinas del área de las matemáticas. Me llamo Raquelita, y cuando esto sucedió, llevaba más de un año divorciada, y pensé que sería buena idea darle una nueva oportunidad a una relación. Ese fue mi error. Había terminado mi clase y caminaba por los pasillos amplios de la universidad, pensando en los detalles de la lección que acababa de dar, cuando lo vi entre los estudiantes que estaban en la biblioteca. Era Walter, uno de mis antiguos alumnos, alguien que recordaba por su curiosidad constante y su manera de hacer preguntas que siempre me dejaban reflexionando. No esperaba encontrarlo allí, y mucho menos que me sonriera con esa mezcla de timidez y confianza que lo caracterizaba. Su presencia me hizo sentir un extraño calor en el pecho. La vida había seguido su curso sin sorpresas, y yo me había acostumbrado a mi rutina tranquila: clases, revisiones de trabajos y paseos cortos por la colonia. Sin embargo, verlo ahora, tan cambiado, me hizo notar el contraste entre aquel joven que usaba libros de segunda mano y el hombre elegante que tenía frente a mí. Su ropa cara, el reloj brillante en su muñeca y su postura segura contaban una historia de éxito que él parecía llevar con naturalidad. Comenzamos a hablar casualmente en los pasillos. Me contó que estaba considerando una posgrado y que recordaba con cariño mis clases. Sus palabras eran amables que medidas, como si quisiera acercarse sin invadir mi espacio. Al principio me sentí cómoda, incluso intrigada, pero también surgió un pequeño cosquilleo de alerta. Había algo en su mirada que no podía descifrar, una seriedad que parecía esconder secretos. Con el paso de los días, coincidimos más a menudo. Tomábamos café después de clases en pequeñas cafeterías cerca de la universidad, donde los aromas de chocolate y pan recién horneado se mezclaban con nuestras conversaciones. Caminábamos por calles conocidas de la colonia Tecnológico, comentando libros, proyectos y recuerdos del pasado. Todo parecía normal, casi demasiado normal, y yo me dejaba llevar por la sensación de tener nuevamente compañía en mi vida. Algunos detalles empezaron a inquietarme. Noté tatuajes discretos en sus brazos y cuello, símbolos que no reconocía y que él apenas dejaba ver. Hablaba de su hermandad y de promesas con una naturalidad que me confundía. No mencionaba nombres ni fechas, pero el tono en su voz, grave y medido, me hacía sentir que había algo más profundo, algo que yo no debía comprender aún. A pesar de la incomodidad, me permití disfrutar de nuestra cercanía. No había intenciones de exhibir nuestra relación. Era discreta, silenciosa, casi clandestina. Cada encuentro me dejaba una mezcla de alegría y un leve temor que no podía ignorar. En la intimidad de mis pensamientos, me preguntaba si mi intuición exageraba o si realmente había algo en él que no debía conocer. Un día, mientras revisaba algo en su celular por accidente, vi una lista de nombres. Estaban escritos de manera simple, y el título era aún más perturbador: «Son estas las posibilidades». Sentí un frío que se me extendió por la espalda y me quedé paralizada un instante. No podía entender qué significaba, y el miedo se mezcló con una curiosidad que traté de reprimir. No hice preguntas, no dije nada, pero esa visión quedó grabada en mi mente con una claridad inquietante. Después de ese descubrimiento, algo cambió en mí. Cada sonrisa, cada encuentro, llevaba ahora un matiz de desconfianza. Empecé a observar detalles que antes ignoraba: la forma en que movía las manos, la manera en que sus ojos parecían calcular cada gesto. Era un juego silencioso, y yo no sabía si quería participar. La sensación de que mi vida había entrado en un terreno desconocido y peligroso no me abandonaba, y algo en mi interior me advertía que lo que parecía un simple reencuentro tenía consecuencias que aún no podía imaginar. Terminé la relación con Walter con la excusa de nuestras diferencias de edad, aunque en mi interior sabía que había algo más que me empujaba a alejarme.
Al principio pensé que eso sería suficiente para protegerme, que la sensación de peligro se desvanecería con el tiempo, pero mi cuerpo comenzó a traicionarme de manera inesperada. Una fatiga constante que no desaparecía con el sueño, mareos leves que hacían que incluso las tareas simples se sintieran agotadoras. El cabello empezó a caerse en mechones. Al tocar mi cabeza, encontraba puños de cabello en mis manos, y un miedo silencioso comenzó a instalarse en mí. Cada vez que pasaba frente al espejo, la imagen reflejada me resultaba ajena. Era como si mi cuerpo estuviera dejando de pertenecerme, y la sensación de vulnerabilidad me hacía temer incluso estar sola en mi apartamento. Las sombras parecían moverse de manera sutil en los rincones oscuros. La luz de las lámparas parpadeaba sin explicación alguna, y un frío inexplicable recorría los pasillos de mi hogar, como si alguien invisible caminara detrás de mí. Intenté racionalizarlo, diciendo que era estrés o cansancio acumulado, pero cada sonido extraño, cada sombra inerte, hacía que mi corazón se acelerara. Los sueños se volvieron pesadillas recurrentes. Mujeres sin cabello formaban círculos silenciosos a mi alrededor, murmurando palabras que no podía entender, y yo sentía que me observaban con una intensidad que me dejaba paralizada. Me despertaba sudando, con la garganta seca, y la sensación de que algo oscuro estaba ligado a mí no desaparecía al abrir los ojos. Visité a varios médicos, quienes sugirieron que podía ser una deficiencia vitamínica. Seguí todas sus indicaciones: alimentación balanceada, descanso regular y suplementos, pero el malestar persistía. La desesperación crecía junto con la sensación de que mi cuerpo y mi mente estaban siendo manipulados por fuerzas que no podía comprender. Cada día se volvía un esfuerzo consciente por mantener la rutina, por aparentar normalidad ante mis estudiantes y colegas. Las pesadillas se hicieron más vívidas. Veía a Walter participando en rituales que no entendía, rodeado de mujeres que parecían estar indefensas, mientras símbolos extraños iluminaban la escena con una luz tenue y escalofriante. Sentía que el miedo que había tratado de ignorar estaba tomando forma, y la realidad y los sueños comenzaban a confundirse. La certeza de que algo oscuro me perseguía y me había marcado creció hasta ser imposible de ignorar. Ya no podía mirarme al espejo. Estaba muy delgada, con ojeras enormes, y me veía obligada a usar un pañuelo para cubrir los espacios vacíos en mi cabello, que ya eran muchos. El miedo me llevó a buscar ayuda donde sabía que nadie más podría responder. Conocí a Doka por recomendaciones del barrio, un hombre de mirada intensa, con reputación de manejar cosas que la mayoría evitaba. Su lugar estaba lleno de velas, hierbas secas colgando del techo y símbolos pintados en madera y paredes. Cada objeto parecía tener un propósito, y el olor a incienso mezclado con tierra húmeda hacía que el ambiente fuera pesado y cargado, como si respirara secretos antiguos. Le conté lo que me sucedía, omitiendo ciertos detalles que no quería revelar, pero la manera en que asintió y frunció el ceño me hizo entender que ya sabía todo. Sus palabras no tardaron en llegar. Alguien había lanzado un feitizo de muerte por venganza ritual. Alguien que había estado cerca de mí y que manipulaba entidades oscuras para obtener poder y riqueza. Sin necesidad de nombres, comprendí que Walter estaba involucrado. Su éxito profesional no era casualidad. Cada logro parecía calculado dentro de un plan que ahora me aterraba. Doka comenzó a explicarme que este tipo de ritual conecta a la víctima con fuerzas que no se pueden percibir a simple vista. Cada síntoma que había sentido, la fatiga, la caída de cabello, las sombras, no era casualidad, sino manifestaciones físicas de una energía dirigida hacia mí. El miedo se volvió más tangible. No era paranoia, era real, y estaba ocurriendo justo frente a mis ojos. El ritual de protección que Doka propuso no era simple. Requería preparación física y espiritual, limpieza del cuerpo y del hogar, defumación con hierbas específicas, recitación de oraciones antiguas y un estado de concentración absoluto. Durante horas, sentí que algo invisible trataba de interferir,
como si la misma presencia que me había marcado quisiera impedir mi liberación. Cada gesto, cada palabra, tenía que ser exacta. Cualquier error podía ser irreversible. A medida que avanzábamos en el ritual, sentí que el aire se cargaba de una presión extraña, casi palpable. Las velas parpadeaban de manera errática, y algunas sombras parecían moverse de manera intencionada, como si quisieran desviarme. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que Walter o alguien vinculado a él me observaba se volvió insoportable. La vulnerabilidad que había sentido desde que terminé la relación alcanzó su punto máximo. Doka me indicó que debía concentrarme en romper la conexión que me ataba a esa energía oscura. Durante largos minutos, repetí gestos y palabras que apenas comprendía, pero que mi cuerpo sentía profundamente. Era un esfuerzo que drenaba mi fuerza, pero también una sensación de esperanza comenzó a abrirse paso en medio del miedo. Cada movimiento debía ser preciso, cada pensamiento enfocado en la protección, como si de ello dependiera mi vida misma. Cuando el ritual terminó, el ambiente se volvió más liviano. Pude respirar con más facilidad y una calma temblorosa me recorrió. La sensación de ser observada disminuyó, y por primera vez en semanas, mi cuerpo y mente sintieron un respiro. Sin embargo, en lo profundo de mí, sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Simplemente había sido contenida temporalmente. Mientras caminaba de regreso a mi departamento, la ciudad me parecía diferente. Los sonidos habituales, las luces de la calle y los pasos de los vecinos parecían menos seguros, como si cada sombra pudiera albergar algo que yo aún no comprendía. Sabía que debía mantenerme alerta, que lo que había enfrentado era solo una parte de algo más grande, y que Walter y la lista seguían siendo un recordatorio constante de que el peligro persistía, aunque invisible. La recuperación fue lenta, más de lo que podía imaginar. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente, y la fatiga extrema empezó a ceder, pero cada gesto cotidiano estaba cargado de una cautela que antes no existía. Cada sonido fuera de lo normal, cada sombra en mi departamento, era suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. La sensación de vulnerabilidad se había transformado en una vigilancia constante que me acompañaba incluso en los momentos más triviales. Con el tiempo, me enteré de que algunas de las mujeres que aparecían en la lista habían muerto de manera inexplicable. Enfermedades repentinas, accidentes extraños, fallas médicas sin explicación. La noticia me heló la sangre. Entendí que lo que había enfrentado no era un hecho aislado ni un delirio de mi mente. Cada nombre tenía un destino que parecía confirmado por la misma sombra que alguna vez me había marcado. La presencia de Walter se convirtió en un recuerdo que nunca se borró por completo. Lo veía ocasionalmente en la universidad, en sus clases de posgrado, caminando entre los estudiantes, y la manera en que me miraba desde lejos provocaba un miedo silencioso que me atravesaba. No decía nada, no intervenía directamente, pero su sola existencia recordaba que lo que había vivido no era casualidad, y que él seguía siendo parte de un plan que no podía controlar. Mi rutina cambió de manera sutil pero permanente. Evitaba lugares solitarios, no atendía invitaciones fuera de la universidad y mantenía contacto mínimo con personas que no conociera profundamente. Cada decisión, incluso las más simples, estaba teñida por la precaución de no despertar nuevamente la atención de fuerzas que no podía ver, pero que sabía que existían. La sensación de estar observada se volvió una compañía silenciosa e inevitable. Las noches, aunque ya no eran un campo de pesadillas constantes, seguían cargadas de inquietud. En momentos de silencio absoluto, podía percibir un latido que no era mío, o un susurro que parecía provenir de la memoria de aquellos rituales que había presenciado en sueños. La conciencia de que el peligro podía estar acechando en los detalles más cotidianos me obligaba a mantener la vigilancia incluso cuando el cansancio pedía rendirse. A pesar de la protección y los rituales de Doka, la certeza de que la amenaza persistía era ineludible. Cada logro que Walter obtenía,
Cada éxito profesional, cada paso seguro que daba en su vida, me recordaba que la hermandad y las promesas que había mencionado no eran simples palabras, sino parte de un entramado que controlaba vidas y destinos. La lista de nombres se convirtió en un espectro que me acompañaba, invisible pero tangible en mis pensamientos. Sentía un miedo profundo cada vez que lo cruzaba por los pasillos de la universidad. Su mirada, directa pero distante, provocaba en mí un estremecimiento que no podía controlar. La certeza de que el mal que había sentido no era imaginario y que podía extenderse más allá de mí me mantenía en un estado de alerta constante, aunque intentara aparentar normalidad ante los demás. La vida continuó, pero con la conciencia de que la protección no borraba completamente lo que había sido hecho. Cada gesto, cada sombra, cada sonido tenía el potencial de recordarme que Walter y su mundo existían más allá de la percepción común, siempre al acecho. Aprendí a convivir con ese miedo silencioso, a tomar precauciones que antes me parecían exageradas y a aceptar que algunas fuerzas operan en la vida cotidiana sin que podamos verlas, pero con consecuencias que pueden ser devastadoras. Como pastor, siempre he tratado de mantenerme atento a cada miembro de nuestra comunidad. Me preocupo por sus vidas, por su bienestar espiritual y cotidiano, y trato de visitarlos cuando noto que algo no está bien. Mi nombre es Eliezer, y mi rutina diaria incluye escuchar, aconsejar y acompañar, sin importar si es un día común o una noche de tormenta. Es un trabajo que exige paciencia y corazón abierto, porque la fe se construye también en los pequeños detalles. Fue durante una de esas visitas que noté que Rebeca no había asistido a los cultos con la regularidad que solía mantener. Rebeca era una fiel de mi congregación, una joven tímida, pero que siempre venía a orar, acompañada de su familia, no se perdía ninguna celebración. Así que no pude dejar de notar su ausencia, siempre puntual y sonriente. Su ausencia empezó a sentirse como un vacío en la iglesia, una falta que nadie podía explicar. Cuando finalmente apareció en mi oficina, su rostro estaba pálido, sus ojos grandes y llenos de miedo. Había algo en su mirada que me hizo comprender de inmediato que no se trataba de un simple retraso ni de desinterés. He tenido el don de percibir presencias que otros no ven desde que era joven, algo que siempre traté de mantener separado de mi ministerio en la iglesia. No lo menciono a los feligreses porque quiero que mi labor se base en la fe y en la guía espiritual, no en visiones que podrían parecerles inquietantes o increíbles. Aún así, sé que este don me permite discernir situaciones que requieren atención más allá de la oración común. Rebeca me contó que alguien la seguía, aunque no sabía quién. Describió a un hombre vestido con un traje oscuro, sin rasgos visibles en el rostro, que aparecía tanto en sus sueños como en las horas de vigilia. Su voz temblaba mientras relataba que lo veía siempre en un rincón de su cuarto, observándola. Aquel relato me dejó con un nudo en la garganta. Algo en su expresión reflejaba miedo genuino, no un capricho ni superstición. Durante nuestra primera sesión de oración, percibí una tensión en el ambiente que no podía atribuir únicamente a la ansiedad de Rebeca. Sus manos temblaban, y al mirar a su alrededor, parecía que cada sombra tomaba forma ante sus ojos. Me pidió que la acompañara semanalmente, y aunque intenté mantenerme racional, no pude evitar sentir que aquel miedo tenía raíces más profundas de lo que aparentaba. En los días siguientes, Rebeca me contó que escuchaba pasos sobre el techo y sutiles susurros que parecían provenir de los rincones de su casa. Comentó que los objetos se movían ligeramente cuando no miraba, y que al tomar fotografías de su habitación, aparecían sombras alargadas detrás de ella, imposibles de explicar. La normalidad cotidiana parecía desmoronarse ante sus ojos, y su desesperación me conmovía profundamente. Intenté aconsejarla y mantener la calma, recordándole que estábamos protegidos por la oración y la fe. Sin embargo, incluso durante mis momentos de estudio y reflexión,
Comencé a preguntarme si aquel hombre sin rostro era una manifestación espiritual común o algo más peligroso. La sensación de que la veía incluso cuando no estaba presente se instaló en mi mente de manera inquietante. Rebeca no mostraba signos de querer exagerar. Su comportamiento era el de una joven asustada, luchando por comprender algo que la superaba. Noté que su rutina diaria se había vuelto rígida, como si temiera cada sombra, cada ruido, cada reflejo. Su familia intentaba tranquilizarla, pero parecía que nada podía disolver la presencia que sentía. Esa semana, al visitarla en su casa, observé los detalles que hacían el lugar familiar y cotidiano aún más inquietante. La luz tenue que entraba por las cortinas, el eco de los pasos en las tablas del piso, los cuadros de santos en las paredes que ahora parecían mirarla de manera acusadora. Cada objeto cotidiano se convertía en testigo silencioso de su terror. Me fui con la sensación de que aquel caso requería más que oración y consejo. Algo se estaba arraigando en su vida, y yo debía estar preparado. Aquella joven, tímida y respetuosa, enfrentaba un miedo que yo apenas comenzaba a comprender, y entendí que lo que iniciaba sería un camino largo y perturbador, lleno de noches inquietas y sombras que no se podían ignorar. Empecé a notar cambios en mi propia rutina mientras acompañaba a Rebeca. Pequeñas sombras parecían deslizarse por los rincones de la iglesia cuando me preparaba para el culto, y un murmullo apenas audible me despertaba algunas noches. Intentaba racionalizarlo, recordando que mi don me permite percibir cosas que otros no ven, pero que no siempre tienen una explicación inmediata. Sin embargo, la sensación de vigilancia constante comenzó a ser inquietante incluso para mí. Rebeca comenzó a visitarme más de una vez por semana. En cada encuentro, describía cómo sentía que alguien la observaba mientras caminaba por la casa o se sentaba a estudiar. Comentaba que los pasos sobre el techo eran más intensos, que los susurros eran más claros y que a veces percibía un frío que atravesaba su espalda como un escalofrío constante. Su miedo era tan palpable que me hacía estremecer, aunque intentara mantener la calma frente a ella. Durante una de nuestras sesiones, percibí algo que me hizo detener la oración por un instante. Una sombra alargada que se movía detrás de ella, reflejada apenas en el borde de la puerta. Mis sentidos me advertían que no se trataba de una ilusión ni de su imaginación. Mi corazón se tensó. Comprendí que aquel hombre sin rostro no solo estaba en sus sueños, sino que su presencia había comenzado a filtrarse en nuestra realidad. Incluso en mi hogar, la tensión se volvió evidente. Mi esposa empezó a comentar que me escuchaba murmurar cosas extrañas mientras dormía. Yo trataba de mantenerlo en secreto, pero no podía negar que las noches eran cada vez más difíciles. A veces sentía que algo me observaba desde la penumbra del pasillo, una sensación que nunca antes había experimentado con tanta intensidad. En mis momentos de estudio, intentaba fortalecer mi fe y buscar respuestas en las escrituras. Aún así, no podía dejar de preguntarme quién era aquel espíritu y por qué se había fijado en Rebeca. Sus palabras, sus gestos de temor y la manera en que su cuerpo reaccionaba ante la presencia invisible me obligaban a considerar que la situación superaba cualquier explicación común de obsesión espiritual. Rebeca relataba que objetos se movían solos, que puertas se abrían y cerraban sin viento, y que incluso al tomar fotografías aparecían sombras detrás de ella. Su vida cotidiana se había vuelto rígida. La ropa y los objetos permanecían siempre en el mismo lugar para sentir cierto control, y aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Su angustia me conmovía, y sentí que cada visita debía ser cuidadosa, respetuosa y llena de oración intensa. Comencé a percibir que el hombre sin rostro se comunicaba a través de sueños y visiones indirectas. En algunas ocasiones parecía advertirme que me mantuviera alejado de Rebeca, como si su presencia no tolerara mi cercanía. La responsabilidad que sentí aumentó. No solo debía proteger a Rebeca, sino también cuidar de mi propia mente y espíritu frente a lo que estaba ocurriendo. La intensidad del miedo y la desesperación de Rebeca me obligaban a reevaluar todo lo que creía saber sobre lo que puede afligir a un ser humano. La vida cotidiana, que antes parecía tranquila y predecible,
Se había transformado en un hilo tenso donde cada sonido, cada sombra y cada movimiento podían ser una señal de algo más profundo y peligroso. Sabía que aquello que había empezado como simples pesadillas estaba evolucionando hacia algo que no podría ignorar por mucho tiempo. La noche en que decidí acompañar a Rebeca en su casa para una oración más intensa, sentí un nudo en el estómago que no desaparecía. Su familia estaba reunida en la sala, ocupada con cosas comunes, pero yo podía percibir la tensión invisible que llenaba cada rincón del hogar. Al entrar a su cuarto, el aire parecía más denso, como si el espacio mismo se resistiera a nuestras palabras y oraciones. Rebeca estaba pálida, con los ojos abiertos de par en par, tratando de mantenerse firme mientras su respiración se aceleraba. Intenté concentrarme, guiando la oración con voz firme, recordándole que estábamos allí por protección y guía divina. Sin embargo, la sensación de que alguien nos observaba aumentaba con cada minuto, y pronto comprendí que ya no estábamos tratando con un miedo imaginario, sino con algo que se manifestaba en nuestra realidad. El primer indicio de que la presencia se había vuelto física fue un golpe seco contra el mueble de su escritorio. Luego, una de las lámparas se cayó sola, estallando en 1000 pedazos sobre el piso. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna encajaba con lo que estábamos presenciando. Rebeca sollozaba, aferrándose a la manta que cubría su cama, temblando sin poder controlar sus movimientos. En ese momento, una sombra alta y difusa comenzó a tomar forma junto a la pared. No tenía rostro, pero su presencia era intimidante. Parecía afirmar con un gesto invisible que Rebeca le pertenecía, como si susurros inaudibles llenaran la habitación con una insistencia fría y amenazante. La entidad comenzó a golpear objetos, tirando libros, rompiendo adornos familiares y haciendo temblar las ventanas. Cada sonido retumbaba en mi pecho, despertando un miedo que no había sentido en años. La intensidad del fenómeno era tal que la luz de la habitación parpadeaba y finalmente se apagó. El silencio que siguió fue apenas más aterrador que los golpes, como si el aire mismo hubiera sido succionado por la presencia. Rebeca desmayó, cayendo sobre la cama, y yo la sostuve, intentando que no se hiciera daño. La sensación de impotencia me recorrió de pies a cabeza. Todas las oraciones que había dirigido parecían insuficientes frente a aquel terror tangible. Traté de indagar, de comprender de quién podría ser aquella presencia, pero no encontré registros en su familia ni en la historia de la casa que explicaran lo que había visto. Era como si aquel espíritu se hubiera fijado en ella por una razón que escapaba a mi entendimiento, confundiendo a Rebeca con alguien que conocía bien, alguien perdido hace tiempo. La incertidumbre me pesaba más que el miedo físico. Lo inexplicable comenzaba a cobrar forma concreta ante mis ojos. Cuando las luces volvieron y la entidad desapareció, un silencio pesado llenó la habitación. La familia permanecía en la sala, temblando, sin saber cómo reaccionar. Rebeca despertó lentamente, con lágrimas y el rostro pálido, incapaz de pronunciar palabra. La sensación de que aquello había sido más que un sueño nos acompañó a todos. El aire parecía cargado con la presencia que se había marchado, pero que aún no nos abandonaba del todo. Salí de su casa esa noche con la certeza de que aquello no terminaría pronto. La entidad se había fijado en Rebeca, y su influencia comenzaba a extenderse más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sabía que, mientras permaneciera en Monterrey, parte de aquel terror podría acompañarla a cada paso, y también afectaría a quienes la rodeaban. Comprendí que lo que empezaba como pesadillas y susurros había alcanzado un nivel donde la fe y la oración serían puentes necesarios, pero no suficientes, para enfrentar lo que se avecinaba. Rebeca tomó la decisión de abandonar Monterrey. No fue algo que discutimos largo tiempo. Su miedo era palpable, y yo comprendí que permanecer allí solo intensificaría la obsesión del espíritu. Su familia la acompañó en la mudanza, tratando de consolarla, pero incluso en el auto podía sentir que algo invisible los observaba desde la ciudad que dejaban atrás.
La angustia en su rostro me hizo sentir impotente. La protección de la fe parecía limitada frente a aquello que no entendíamos. Después de su partida, la rutina en la iglesia se volvió extrañamente silenciosa. Los bancos que antes se llenaban de feligreses jóvenes parecían más vacíos, y yo percibía una sensación constante de ojos sobre mí cuando caminaba solo entre las sombras de las velas apagadas. Era como si la presencia que había acechado a Rebeca no se hubiera marchado del todo, sino que permaneciera esperando, observando desde algún lugar escondido. Con el paso de las semanas, mi inquietud me llevó a investigar. Recorrí archivos de periódicos antiguos y registros en línea, buscando cualquier indicio que pudiera explicar el origen del espíritu. Fue entonces cuando encontré un reportaje que me heló la sangre. Una mujer, asesinada por su esposo celoso hacía años, tenía un rostro idéntico al de Rebeca. La coincidencia era imposible de ignorar. La obsesión del hombre sin rostro probablemente estaba ligada a esa mujer, y Rebeca había sido confundida con ella. Comprender la raíz del fenómeno no alivió mi temor. La idea de que un espíritu pueda aferrarse a alguien por confundirla con otra persona me hizo cuestionar los límites entre la vida, la muerte y la obsesión espiritual. Cada oración que dirigía parecía más urgente, más necesaria, y sin embargo, la sensación de vigilancia persistía, especialmente durante la noche, cuando la iglesia quedaba vacía y el silencio se volvía casi tangible. Al caminar por los pasillos de la iglesia después de la última visita de Rebeca, percibí la misma sensación que había sentido en su cuarto. Una presencia que no podía ser vista directamente, pero que se hacía notar en cada sombra y cada susurro del viento entre las ventanas. Mi corazón se tensó. La fe me daba fuerza, pero el miedo me recordaba que lo inexplicable aún estaba allí, presente y paciente. El recuerdo de aquella noche, cuando la entidad se manifestó físicamente, aún me persigue. La forma alta y sin rostro, el frío que atravesaba la habitación, los gritos y los objetos que se rompían ante nosotros. Cada detalle quedó grabado en mi memoria con una claridad aterradora. Comprender que Rebeca había sido solo la puerta de entrada a algo mucho más grande me hizo sentir que parte de ese terror me acompañaría siempre. A veces me pregunto si algún día la entidad dejará de rondar la iglesia o si permanecerá acechando en silencio, esperando a quien se acerque demasiado a lo que considera suyo. Cada noche, al cerrar las puertas y apagar las luces, un estremecimiento recorre mi cuerpo y siento que no estoy solo. La fe me sostiene, pero la certeza de que lo inexplicable existe permanece, firme y silenciosa, recordándome que algunas presencias no se pueden alejar por completo. He continuado con mi ministerio, ayudando a quienes acuden a la iglesia, pero mi percepción cambió para siempre. La experiencia con Rebeca me enseñó que el mal puede tomar formas que la mente humana apenas puede comprender. Cada sombra, cada susurro y cada silencio cargado de tensión me recuerda que lo que comenzó como un caso de miedo juvenil terminó revelando un vínculo con un pasado oscuro que no podemos controlar. La presencia sigue allí, y yo sigo vigilante, consciente de que algunas historias no tienen un final definitivo. Hay cosas que simplemente no están destinadas a suceder en nuestras vidas. Me llamo Tarsila, y mi sueño siempre fue tener una casa tranquila, un buen esposo y un hijo. Pero creo que una fuerza mayor tenía otros planes para mí, porque nunca logré cumplir el sueño de ser madre. Pero eso tal vez no sea lo peor. Lo peor fue descubrir que los muertos no siempre se van, que pueden quedarse atrapados con los vivos, y que el velo que separa nuestro mundo del de ellos es más frágil de lo que parece. Necesito contar esta historia, y voy a hacerlo desde el principio. Todo comenzó en la casa tranquila que siempre soñé, junto a mi esposo Rubiel, quien, a pesar de que no pude darle un hijo, nunca me abandonó. La casa en la colonia Mitra Centro en Monterrey siempre fue tranquila,
casi demasiado. Las mañanas comenzaban con el ruido lejano de los camiones sobre Gonzalitos, el saludo breve de algún vecino al barrer la banqueta y el olor del café que preparaba sin pensar, como si las manos siguieran trabajando aunque la cabeza estuviera en otro lugar. Mi vida era así, repetida, ordenada, previsible. Yo me ocupaba de la casa y Rubiel salía temprano a la oficina con su portafolio y su forma callada de ver el mundo, siempre midiendo todo como si la vida también pudiera cuadrarse en columnas. El embarazo cambió esa rutina sin romperla del todo. Me movía más despacio, dormía peor, pero la ilusión se acomodó rápido entre los muebles y los días. Preparé un cuarto pequeño al fondo de la casa, cerca del nuestro, con un color claro que me parecía tranquilo. Lavé la ropa diminuta con cuidado exagerado y armé el verso siguiendo las instrucciones varias veces, como si hacerlo bien fuera una forma de proteger lo que venía. Pensaba mucho en cómo iba a sonar el llanto por las noches, en el cansancio que aún no conocía, en una vida distinta que parecía al alcance de la mano. El parto fue largo y confuso. Recuerdo las luces blancas del hospital, el frío de las sábanas y la sensación de que algo no estaba saliendo como debía. Hubo movimientos rápidos alrededor, palabras técnicas que no entendía del todo y un silencio que se extendió más de lo normal. Nadie necesitó explicarme demasiado. El cuerpo entiende antes que la cabeza. La niña no lloró y, cuando al fin me hablaron con calma, supe que no había nada que llevar de regreso a casa. Las complicaciones vinieron después, como una segunda caída. Pasé varios días internada, escuchando el eco de pasos en el pasillo y el murmullo de otras familias celebrando o quejándose. Los médicos hicieron su trabajo y fueron claros. No podría volver a quedar embarazada. Asentí sin discutir, como si esa información no tuviera peso, pero al volver a casa entendí que algo se había cerrado para siempre. El cuarto quedó intacto, el verso armado, las cortinas sin mover. Los meses siguientes se mezclan en mi memoria como una sola temporada gris. Me levantaba tarde, hacía lo necesario y nada más. La casa seguía limpia, pero no por ganas, sino por costumbre. Evitaba entrar al cuarto del fondo, aunque pasaba frente a la puerta más veces de las que quería admitir. Rubiel intentaba ayudar a su manera, manteniendo la normalidad, hablando de trabajo, de cuentas, de cosas prácticas. Yo escuchaba, pero por dentro todo estaba detenido. La idea de adoptar no surgió como una esperanza inmediata, sino como una posibilidad lejana que se fue repitiendo hasta quedarse. Al principio la rechacé en silencio, como si aceptar esa opción fuera admitir una derrota. Con el tiempo, la casa demasiado callada empezó a pesar más que el miedo. Rubiel propuso informarnos y yo acepté sin entusiasmo, solo con la sensación de que seguir igual tampoco era vivir. El proceso fue largo y agotador, lleno de entrevistas, papeles y preguntas que removían cosas que aún dolían. Cada visita de los trabajadores sociales me dejaba cansada, observada, evaluada. Aún así, continué, convencida de que algo debía cambiar. Miraba el cuarto cerrado y pensaba que quizá no estaba hecho para quedarse vacío para siempre, aunque en el fondo no sabía qué estaba realmente preparada para recibir. Cuando finalmente recibimos la noticia de que nuestra adopción había sido aprobada, sentí una mezcla de alivio y miedo que no había experimentado antes. Después de tanto tiempo llenando formularios, asistiendo a entrevistas y demostrando que estábamos preparados para ser padres, Gabriela llegaría a nuestra vida. Rubiel estaba contento, pero sus gestos eran medidos como siempre. Yo, en cambio, no podía dejar de imaginar cómo sería verla correr por la sala o escuchar su risa resonando en la casa. La primera vez que la vimos, Gabriela parecía pequeña, frágil, pero con una presencia que llenaba el espacio. Tenía 6 años, cabello oscuro y ojos grandes, observadores, como si estuviera evaluando cada detalle antes de decidir confiar. Me sorprendió lo tranquila que era. No lloró ni se aferró a nadie. Solo nos miró con curiosidad y una especie de calma que era difícil de interpretar. Rubiel y yo nos miramos.
sabiendo que la adaptación no sería fácil, pero también sintiendo un alivio inesperado al ver que nuestra hija adoptiva no parecía traer consigo conflictos inmediatos. Durante los primeros días, Gabriela se mostró cariñosa y atenta, ayudaba a guardar sus cosas, seguía nuestras instrucciones y mostraba interés por los pequeños detalles de la casa. Me impresionaba cómo imitaba gestos cotidianos, como lavar sus manos antes de comer o colocar los juguetes en su lugar. Parecía feliz, y eso me daba una sensación de logro y paz que no sentía desde hacía años. Rubiel sonreía, tranquilo, como si todo siguiera bajo control, y yo me permitía pensar que tal vez, finalmente, podríamos ser una familia completa. Sin embargo, pronto comenzaron los pequeños cambios que no podía ignorar. Gabriela empezó a pasar largos momentos jugando sola en su cuarto o en la sala, hablando suavemente como si alguien más estuviera presente. Al principio lo atribuía a la imaginación típica de los niños, o a la necesidad de adaptarse a un hogar nuevo, pero había algo en la forma en que sonreía y en cómo movía los labios que me resultaba inquietante. Era como si respondiera a algo invisible que yo no podía percibir. La primera vez que mencionó a su otra mamá, sentí un escalofrío que no comprendí del todo. Hablaba de ella con naturalidad, describiendo juegos y actividades que había aprendido a hacer a su lado. Traté de restarle importancia, pensando que era normal que un niño adoptado imaginara figuras de cuidado anteriores o inventara amigos invisibles para sentirse acompañado. Aún así, algo en sus palabras hacía que mi estómago se contrajera. Era demasiado vívido, demasiado seguro, para ser solo un juego de fantasía. Con el tiempo, comenzaron los pequeños incidentes, objetos que cambiaban de lugar, juguetes mojados que no sabíamos cómo habían llegado allí, y un olor dulce y penetrante que aparecía y desaparecía sin explicación. Intenté racionalizar todo: humedad, descuidos, imaginación. Pero no había explicación que calmara la sensación de intranquilidad que crecía en la casa. El cuarto del bebé perdido, aún intacto, parecía atraer algo invisible, y a veces notaba que Gabriela se acercaba allí sin razón aparente, mirando un rincón vacío como si algo la llamara. Mis sueños también empezaron a cambiar. Me encontraba a menudo viendo una mujer pálida, de rostro inexpresivo, parada junto al verso que nunca se usó. No había agresión en ella, pero su presencia era suficiente para despertar mi inquietud. Me levantaba con el corazón acelerado, el cuerpo tenso, y la sensación de que algo, o alguien, estaba vigilando cada movimiento mío. Intentaba ignorarlo durante el día, enfocándome en Gabriela y en mantener la rutina, pero había una carga invisible que hacía que cada rincón de la casa pareciera distinto, más denso, más silencioso de lo habitual. A medida que los días pasaban, la sensación de que nuestra vida estaba cambiando se volvía más clara. La casa ya no era solo un espacio familiar y tranquilo, era un lugar compartido con presencias que no podía explicar. Gabriela seguía siendo dulce y obediente, pero algo en su comportamiento me alertaba de que no estaba sola, de que la niña traía consigo algo que no habíamos previsto. Me encontraba constantemente en guardia, tratando de protegerla y a la vez protegiéndome a mí misma de lo que no entendía. La sensación de que no estaba sola se intensificó con cada viaje de Rubiel. Cuando él se iba por trabajo, el silencio de la casa se volvía pesado, como si respirara de manera distinta. Gabriela pedía dormir a mi lado con más frecuencia, y yo cedía, aunque sentía una incomodidad creciente que no podía explicar. Era una mezcla de culpa y miedo, culpable por no poder darle todo lo que una madre debería, y temerosa de aquello que parecía acompañarnos cada noche. Empecé a notar marcas en mis brazos al despertar. Al principio, las atribuía a movimientos involuntarios mientras dormía, tal vez a que Gabriela se movía mucho, pero las manchas moradas eran irregulares, con formas que recordaban dedos. Me observaba al espejo, preguntándome si estaba imaginando cosas, si mi mente cansada inventaba señales. Sin embargo,
La repetición de estas marcas hizo que el temor se volviera inevitable. Algo me tocaba mientras dormía, algo que no podía ver. El olor dulce en la casa se volvió más intenso durante esas noches. Me despertaba con la garganta reseca y la cabeza pesada, la sensación de haber respirado algo más allá del aire común. Intenté limpiar cada rincón, abrir ventanas y encender velas para disiparlo, pero nada parecía funcionar. La casa, que antes me ofrecía tranquilidad, ahora me parecía ajena, cargada de una presencia que parecía seguirnos cada paso. Gabriela comenzó a mostrar un comportamiento extraño, sutil pero inquietante. Ocultaba objetos pequeños, se quedaba mirando ciertos rincones durante minutos y, a veces, sonreía como si compartiera un secreto con alguien invisible. Esa sensación de que no estaba sola en la casa se volvió más concreta, más pesada. Yo me encontraba constantemente vigilando los movimientos de la niña, sin poder explicarme si era mera fantasía infantil o algo mucho más real y peligroso. Una madrugada, mientras me levantaba a beber agua, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Gabriela dormía profundamente a mi lado, pero tuve la impresión de que alguien más estaba allí, observándonos. La sensación de ser vigilada se volvió tan clara que me paralicé, temiendo incluso respirar. Esa noche comprendí, con un miedo silencioso y profundo, que la presencia que Gabriela llamaba su otra mamá no se iría fácilmente, y que nuestro hogar había dejado de ser solo nuestro. El cansancio y la ansiedad comenzaron a pesarme en el cuerpo y en la mente. Sabía que Rubiel notaba mi cambio, pero no podía explicarle lo que estaba pasando sin que me considerara paranoica. La tensión crecía cada vez que la niña hablaba de su otra madre o desaparecía unos minutos para jugar sola. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba, y con cada noche sentía que la casa se llenaba de algo que no podríamos controlar. Un vínculo invisible entre Gabriela y aquello que no podía ver ni tocar. Una madrugada, me desperté con una sensación extraña de peso a mi lado. La habitación estaba en silencio, pero el aire se sentía denso, cargado. Al girarme hacia el espejo del pasillo, algo me hizo detener la respiración. Allí, reflejada en el vidrio, estaba una mujer pálida abrazando a Gabriela mientras dormía. Su rostro era inexpresivo, casi frío, pero la forma en que la sostenía transmitía una posesión que no podía ignorar. Por un instante, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. El miedo me paralizó. No podía gritar, ni moverme, ni siquiera parpadear con normalidad. La mujer parecía flotar, silenciosa, y cada segundo se sentía eterno. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo quedaba el silencio de la casa y el corazón latiéndome con fuerza. Mi cuerpo temblaba y un sudor frío recorría mi espalda. Nunca había sentido algo tan real y aterrador, algo que desafiara toda explicación lógica. Rubiel notó mi cambio al regresar de uno de sus viajes. Intentaba mantener la calma cuando lo veía, pero él no podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Gabriela continuaba siendo la niña dulce que conocimos, pero cada vez era más evidente que había algo invisible con ella, algo que no podíamos tocar ni alejar. Me sentía atrapada, incapaz de ofrecerle protección ni a ella ni a mí misma. La decisión de devolver a Gabriela fue devastadora. Me costaba reconocerlo en palabras, pero sabíamos que no estábamos preparados para enfrentar lo que estaba sucediendo. El proceso administrativo fue frío y silencioso. La niña no lloró, no hizo escenas. Solo nos miró con esa serenidad inquietante que la había acompañado desde el principio. El vacío que dejó al irse fue casi tan intenso como el que había sentido con la pérdida de mi bebé. Después de su partida, la casa volvió a un silencio que parecía normal al principio. Los objetos permanecían en su lugar. El olor dulce desapareció y la rutina diaria parecía posible nuevamente. Rubiel respiraba aliviado, convencido de que todo había terminado. Yo, en cambio, sentía un nudo constante en el pecho, una alerta silenciosa que no podía explicar ni ignorar. Aún así, no pude librarme de la sensación de que algo permanecía,
En las noches, escuchaba pasos leves en el cuarto que nunca usamos. El mismo que había preparado para mi bebé, un roce sutil, casi imperceptible, de alguien caminando con cuidado, como si no quisiera ser descubierto. Cada sonido me recordaba que la presencia no se había ido del todo. En algunas ocasiones, despertaba con la sensación de que alguien se acostaba a mi lado, aunque la cama estuviera vacía. La respiración se aceleraba y el corazón me latía con fuerza, pero al encender la luz no había nadie. Esa mezcla de miedo y desconcierto se volvió parte de mi rutina, un recordatorio silencioso de que lo que habíamos vivido con Gabriela no era algo que se pudiera borrar. Incluso hoy, años después, sigo sintiendo su presencia. La casa conserva esa calma superficial, pero cada sonido extraño me hace dudar, cada sombra me hace mirar 2 veces. Comprendí que algunos seres no se van, que permanecen unidos a quienes dejaron atrás y que el mundo de los vivos y el de los muertos no está tan separado como creemos. La niña que nunca vino sola me enseñó, con su silencio y su abrazo invisible, que ciertas cosas no pueden ser controladas ni explicadas, y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Mi padre siempre me enseñó que la calidad viene antes que el precio, que la comida que comemos y vendemos alimenta el alma, no solo el cuerpo. Así fue como él se convirtió en uno de los carniceros más exitosos de Monterrey durante toda su vida. Soy Teobaldo, y aunque siempre respeté a mi padre, a veces pensaba que exageraba en esa búsqueda de calidad, que había proveedores más baratos y que podíamos reducir costos, manteniendo aún un buen producto para los consumidores. Debería haber escuchado lo que él decía. Heredar el negocio de mi padre me dejó una mezcla extraña de orgullo y miedo. El pequeño local en el mercado popular de Monterrey siempre había sido parte de mi vida, pero ahora todo dependía de mí. Mi padre, Zacarías, era un hombre meticuloso. Cada corte de carne, cada bandeja de huesos, cada rincón del refrigerador estaba organizado como si fuera un ritual. Intenté seguir su ejemplo, pero también sentí la presión de mantener el negocio rentable. Fue entonces cuando apareció la oportunidad que me hizo dudar de sus advertencias. Un proveedor más barato ofrecía carne de apariencia fresca y precios imposibles de ignorar. Mi padre siempre me había dicho que no comprara nada de él, que evitara ciertos intermediarios. Pensé que era simplemente obstinación de su parte y decidí aprovechar el precio. Al principio, todo parecía normal. La carne llegaba cortada y empaquetada. Los clientes no notaban diferencia, y yo sentía que había tomado una decisión inteligente. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer señales que no podía ignorar. Algunos cortes se echaban a perder sin razón aparente, incluso en la cámara fría donde mantenía todo bajo cero. El olor cambiaba sutilmente, a veces un dulzor extraño que no podía identificar mezclado con el aroma habitual de la carne. Moscas aparecían de la nada, y aunque trataba de atribuirlo al calor y a la humedad del mercado, algo en mi interior me decía que aquello no era natural. La primera noche que me quedé solo organizando los estantes, sentí pasos detrás de mí. No me volví de inmediato. Pensé que era un cliente que había entrado sin que lo notara, pero cuando giré, no había nadie. El corazón se me aceleró y tuve que respirar hondo varias veces antes de poder seguir trabajando. Esa sensación de ser observado se convirtió en un compañero silencioso que me acompañaba en cada jornada. Heriberto, mi ayudante, comenzó a comportarse de manera extraña. Traía consigo un pequeño terzo que mantenía en el bolsillo, y mencionaba de manera indirecta que había escuchado llantos femeninos en el mercado durante la noche. No hablaba directamente conmigo, pero dejaba claro que algo perturbador rondaba el lugar. Yo intentaba racionalizarlo, pensando que la imaginación y el cansancio podían jugarme malas pasadas. Al mismo tiempo, la presión de mantener el negocio crecía.
Los clientes se quejaban de la calidad de algunos productos y yo me encontraba constantemente revisando lotes, tirando carne que parecía estar bien, pero que algo en mí no me permitía vender. Cada día, la cámara fría se volvía un lugar más pesado y el aire parecía más denso, como si atrapara cada sonido y cada olor en una combinación insoportable. A pesar de todo, me esforzaba por mantener la fachada de normalidad. Saludaba a los clientes con una sonrisa, cortaba la carne con precisión y trataba de que nada en el exterior del negocio delatara el caos que crecía dentro. Sin embargo, cada noche al cerrar, la sensación de que alguien estaba observando se intensificaba. Sentía que los ojos de alguien, aunque invisibles, me seguían mientras apagaba las luces y cerraba la puerta del local. Esa primera parte de la historia fue el inicio de un miedo silencioso que no podía nombrar. Sabía que algo andaba mal, pero no podía ponerle palabras. El mercado seguía su ritmo cotidiano. Los pregones de los vendedores, el olor de tortillas y frutas frescas. Todo parecía normal para los demás, pero yo empezaba a comprender que, en mi pequeño rincón de carne y acero inoxidable, algo estaba fuera de lugar, algo que no podía controlar ni comprender del todo. Algo cambió dentro de mí cuando los pesares del trabajo empezaron a mezclarse con imágenes que no podía explicar. Comenzaron a aparecer en mis sueños figuras humanas agachadas en la oscuridad, desnudas, llorando sin consuelo. No lograba comprender de dónde venían esas imágenes ni por qué se sentían tan reales. Cada despertar era un alivio momentáneo, solo para dar paso a un miedo silencioso que se quedaba conmigo durante todo el día. La cámara fría se volvió un lugar temido. Mientras revisaba los cortes de carne, sentía pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleraba y el sudor me cubría la frente, aunque nadie aparecía cuando me volteaba. A veces, la puerta se movía ligeramente, como si alguien la empujara, y la luz del pasillo entraba por la rendija, iluminando el frío acero de los estantes y los paquetes de carne. Un grito o un susurro parecía perderse en el aire, dejándome con un vacío imposible de llenar. Heriberto cambió su actitud también. Traía consigo un terzo que mantenía en la mano o en el bolsillo, y mencionaba de forma indirecta que había escuchado llantos de mujer en el mercado por la noche. No podía ignorarlo completamente. Su miedo se sentía genuino. Su mirada se volvía distante, y a veces lo sorprendía observando los rincones oscuros del local, como si esperara que algo se apareciera. Yo intentaba racionalizarlo, diciendo que era estrés, pero mi intuición me decía que algo estaba mal. La carne comenzó a deteriorarse de manera extraña. Cortes completos que llegaban frescos del proveedor aparecían con olores que cambiaban de un momento a otro, un aroma dulce que se mezclaba con la putrefacción. Tiraba lotes completos sin encontrar explicación, y sentía un nudo en el estómago cada vez que veía que los clientes rechazaban productos. Era frustrante y aterrador al mismo tiempo, como si todo estuviera fuera de mi control. El mercado seguía su ritmo, indiferente a lo que pasaba en mi pequeño rincón. Las conversaciones de los vendedores, el ruido de los carritos y los pregones se mezclaban con mi ansiedad creciente. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse con intención. Sentía que algo invisible me observaba, estudiando cada movimiento mientras trabajaba, como si esperara el momento exacto para mostrarse completamente. Intenté buscar explicaciones lógicas. Revisé la cámara fría, limpié con cuidado cada estante y cada bandeja, verifiqué los productos y la temperatura. Nada indicaba por qué la carne se echaba a perder, ni por qué los ruidos persistían. Cada intento de racionalización se desvanecía frente a la sensación de que algo extraño acechaba detrás de mí, siempre fuera de mi alcance. El miedo empezó a afectar mi sueño incluso fuera de los pesares de los sueños. Durante el día, sentía escalofríos repentinos y un nudo constante en el pecho. La rutina se volvió insoportable, y la ansiedad se mezclaba con culpa por no haber escuchado a mi padre. Cada día que pasaba,
La cámara fría se sentía más como un lugar de juicio que como un espacio de trabajo. Esa sensación de ser observado y la presencia intangible de algo extraño me acompañaban a cada momento. Heriberto me recordaba con su silencio y su terzo que no estaba solo en percibir aquello. Cada mañana me despertaba con el corazón agitado, temiendo lo que encontraría en los lotes de carne, y sabía que aquello apenas comenzaba. Algo mucho más terrible estaba por revelarse, y yo no podía escapar de la sensación de que el horror ya había entrado en mi vida. El horror se reveló una mañana temprano, cuando abrí la caja de carne recién llegada del proveedor más barato. Un olor diferente me golpeó de inmediato, algo más intenso y nauseabundo que cualquier otra cosa que hubiera olido antes en mi vida. Al separar los cortes, mis manos temblaban y sentí que la garganta se me cerraba. Fue entonces cuando lo vi. Una orella humana entre los trozos de carne, pequeña pero reconocible, con detalles que ningún animal podría tener. El pánico me dejó paralizado. Mi mente trataba de negar lo que veía, inventando explicaciones absurdas, pero la evidencia era imposible de ignorar. Cada corte que levantaba parecía esconder más secretos, un trozo de carne con piel y una pequeña tatuaje de tigre en el cuero que no podía pertenecer a ningún animal. El asco y el miedo me hicieron retroceder varios pasos, apoyándome contra la pared mientras el mundo alrededor parecía girar. Por un momento, consideré llamar a la policía, pero un miedo aún más fuerte me detuvo. La idea de ser acusado de complicidad, de ser señalado como responsable de algo tan monstruoso, me paralizó. No sabía nada, solo quería organizar el negocio, reducir costos y mantener todo en funcionamiento. Pero, ¿y si no me creían? Sabía que si alguien investigaba, encontrarían mis manos en contacto con aquella carne, mis registros de compra, mi nombre ligado a ese horror. La culpa y el terror se mezclaron en una sensación insoportable que me dejó sin aliento. Decidí que debía deshacerme de toda la carne inmediatamente. La llevé al basurero más cercano, arrojándola en bolsas enormes mientras el corazón latía como un tambor en mi pecho. Cada paso hacia la calle me parecía una eternidad, como si el mundo entero esperara que cometiera un error más. Sentí un alivio momentáneo al cerrar la tapa del contenedor, pero la sensación de que algo había entrado en mi vida y no se iría jamás se quedó conmigo. Después, decidí que cerraría la carnicería. Llamé a Heriberto, le dije que no necesitaba venir más, que pasara por mi casa al día siguiente a recoger su pago y sus derechos. Rápidamente, puse las máquinas a la venta por un precio muy bajo en internet y me deshice del resto de la carne en el inventario, que aparentemente era carne de res, pero no podía arriesgarme. Organicé todo en bolsas negras y lo llevé a la basura. Me tomó todo el día ordenar todo. Al final lavé el lugar con cloro y contacté a mi contador, diciéndole que cerraría la empresa y que él se encargara de todo. No di explicaciones. Solo mencioné que el estrés de manejarlo todo solo estaba afectando mi salud. Cerré el local y tomé la decisión de irme de Monterrey lo más rápido posible. Cada rincón del mercado me recordaba lo sucedido, y la idea de enfrentar a los vecinos o ver la mirada de otros carniceros me llenaba de ansiedad. Mientras empacaba mis cosas, escuché los ruidos habituales del mercado, pero algo en ellos me parecía diferente, como si los sonidos habituales ahora escondieran secretos que solo yo podía percibir. Antes de salir, miré el local una última vez. La cámara fría parecía más fría que nunca. Los estantes de acero inoxidable brillaban bajo la luz del amanecer, pero yo sabía que ya no pertenecían a mí. La culpa, el miedo y el asco se mezclaban en un nudo que no podría deshacer jamás. Había sobrevivido físicamente, pero sabía que aquel horror me perseguiría para siempre y que Monterrey guardaría en silencio lo que yo había descubierto. Salir de Monterrey no me trajo la paz que esperaba. Cada calle que recorría en la nueva ciudad parecía llevarme de vuelta a aquel pequeño local del mercado. Los recuerdos de los olores, los pasos en la cámara fría y las figuras agachadas en la oscuridad me acompañaban como una sombra constante. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la carne con la tatuaje de tigre volvía,
mezclándose con el sonido distante de llantos que no podía identificar. Intenté seguir con mi vida, trabajar en otros lugares y mantener la rutina, pero la sensación de culpa y miedo nunca me abandonó. Comer se volvió un acto cargado de ansiedad. Cualquier olor parecido al de la carne me hacía retorcerme por dentro. Recordaba a Heriberto, su mirada preocupada y el terzo que nunca soltaba, y me preguntaba si él también estaría cargando con el peso de lo que pasó dentro del local. Meses después, recibí una llamada que heló mi sangre. Era Heriberto. Hablaba con voz baja, tensa, y me contó que los vecinos del mercado comentaban escuchar llantos provenientes del antiguo azougue, aunque este permanecía cerrado desde mi partida. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra como si viniera de un lugar prohibido. La idea de que el miedo persistiera en aquel lugar, más allá de mi presencia, me llenó de una mezcla de terror y resignación. Comprendí entonces que el horror no había sido solo mío. La carne que encontré no era un accidente aislado. Algo oscuro había quedado atrapado en ese local, esperando a que alguien más lo descubriera. La certeza de que la normalidad del mercado ocultaba secretos imposibles de imaginar me hizo sentir vulnerable, y entendí que no había manera de borrar lo que había visto ni de protegerme completamente del recuerdo. Cada vez que pienso en Monterrey, el recuerdo de aquel local se hace presente, con su frío metálico, los estantes vacíos y la cámara donde los pasos aparecían de la nada. Siento que parte de mí quedó atrapada allí, junto con la culpa y el miedo de haber estado tan cerca de algo que nunca debería tocarse. El resto del mundo continúa ajeno, mientras yo llevo conmigo el peso silencioso de lo que ocurrió. No hablo de esto con nadie, y sé que jamás lo haré con detalles. La ciudad sigue viva, la gente sigue comprando, vendiendo y pasando frente al local cerrado sin notar nada. Pero en la memoria de Heriberto y en la mía, los gritos y el llanto persisten, recordándonos que hay cosas que escapan a toda lógica y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar del todo. Monterrey me recibió con un nudo en el estómago, cargando más recuerdos que maletas. Mi madre, Filomena, había fallecido hacía poco más de 2 meses, y aunque el velorio ya había pasado, la ciudad seguía impregnada de su memoria. Mi nombre es Reinaldo, y para agilizar los trámites de la herencia, decidí quedarme un tiempo más. La casa de mis familiares me había ofrecido techo durante el funeral, pero necesitaba un lugar propio, aunque fuera temporal y sencillo. Encontré un apartamento modesto en el centro, de esos que se alquilan de boca en boca, sin contrato formal. El lugar estaba amueblado, aunque los muebles eran antiguos. Tenía un sofá, una mesa de centro, un televisor de tubo, viejo, un refrigerador, lavabo y estufa en la cocina, y en el cuarto una cama de madera que crujía con cualquier movimiento, un armario, un escritorio y un viejo ventilador. Era suficiente para un lugar temporal, sobre todo por ese precio. El edificio tenía la pintura descascarada y el olor a viejo que entra por las rendijas de las ventanas. Las escaleras crujían bajo mis pasos, y cada puerta tenía una cerradura que parecía más ornamental que funcional. A pesar de todo, sentí un alivio extraño al tener mi propio espacio, aunque sabía que cada rincón del lugar tendría que acostumbrarse a mi presencia. El sofá rojo descolorido me llamó la atención apenas crucé la puerta. Sus cojines estaban hundidos como si alguien acabara de levantarse, aunque el apartamento había estado vacío días antes. Me dije a mí mismo que era imaginación o el desgaste natural del mueble, pero aquella sensación de peso me acompañó desde el primer momento. Colocaba mis papeles y objetos sobre la mesa de centro, cuidando que todo quedara ordenado, mientras mi mente repasaba los documentos que tendría que revisar. Al principio, la rutina ayudaba a distraerme.
Salía por el desayuno, caminaba hasta el mercado cercano y compraba tortillas calientes, pan dulce y café recién molido. Volvía al apartamento, organizaba los papeles de la herencia y anotaba en mi cuaderno los pendientes. Todo parecía normal, cotidiano. Pero cada noche algo empezaba a sentirse diferente. Un olor a cigarro penetraba el apartamento, más intenso de lo que cabría esperar si nadie fumara. Al principio, atribuía ese aroma a un vecino o al viento que colaba olores extraños por las ventanas. La televisión comenzó a encenderse sola. Al principio, pensé que era un fallo eléctrico o un problema con el control remoto. Pero los horarios eran siempre los mismos, justo cuando yo estaba revisando documentos importantes o saliendo a hacer algún recado. La coincidencia empezó a sentirse inquietante. La sensación de que no estaba completamente solo me recorría, un frío leve que no venía de la temperatura, sino de algo más profundo. En varias noches, sentí el sofá más pesado de lo normal. Al acercarme, los cojines se hundían sin que nadie los tocara. Un escalofrío recorría mi espalda mientras intentaba explicármelo con lógica. Muebles viejos, humedad, cansancio. Sin embargo, incluso tratando de racionalizar, no podía negar que algo en el aire me hacía tensarme cada vez que pasaba por la sala. Las luces del pasillo parecían menos brillantes y cada sombra parecía extenderse más de lo normal. Salía a caminar por las calles del centro para despejar la mente. Los vendedores ambulantes llamaban a los transeúntes. El olor del pan recién hecho se mezclaba con el humo de los carros, y sentía que la ciudad seguía viva, ajena a mis miedos. Aún así, al volver al apartamento, la familiaridad del lugar se mezclaba con la inquietud. Cada paso dentro de la casa me recordaba que algo estaba diferente. El aire olía a cigarro, y los cojines parecían no querer volver a su lugar original. Una noche, mientras me sentaba a revisar los últimos papeles, me detuve un instante y respiré profundo. Intenté convencerme de que eran detalles insignificantes, pero no pude evitar que mi mirada se dirigiera al sofá. Había algo en ese mueble que me hacía sentir observado, como si la ausencia de alguien fuera, en realidad, su presencia. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y volví a concentrarme en los papeles, sin imaginar que aquellas primeras señales apenas eran el inicio de algo mucho más perturbador. La sensación de ser observado se volvió más intensa con el paso de los días. Cada vez que salía a hacer algún trámite o ir al mercado, regresaba y el aire del apartamento parecía más denso, cargado de un olor a cigarro que antes no percibía con tanta fuerza. Intenté explicármelo. El cansancio, la mente jugando trucos, vecinos descuidados. Sin embargo, había algo en la forma en que el aroma persistía incluso con la ventana cerrada que me helaba la sangre. Comencé a notar pequeños cambios en el apartamento. Un cojín del sofá se encontraba fuera de lugar, cuando yo estaba seguro de haberlo acomodado antes de salir. Algunos papeles que dejaba sobre la mesa se movían ligeramente, como si una brisa invisible los empujara. Intenté racionalizarlo todo, recordando que los edificios antiguos tienen corrientes de aire impredecibles. Aún así, cada detalle hacía que mi corazón se acelerara, aunque tratara de aparentar normalidad. En varias ocasiones, mientras organizaba los documentos de la herencia, escuchaba la televisión encenderse sola. La pantalla brillaba en la penumbra, mostrando canales al azar, justo en momentos en que me sentía más concentrado o cansado. La primera vez creí que era una falla eléctrica, la segunda, que alguien había entrado mientras yo salía. Con el tiempo, me di cuenta de que ninguna explicación convencional encajaba. Las llaves permanecían conmigo y la puerta cerrada con seguro. El sofá se convirtió en el epicentro de la inquietud. Cada vez que me acercaba, tenía la sensación de que un peso invisible me presionaba la espalda o los brazos. La tela parecía húmeda, aunque el aire estaba seco, y un frío sutil recorría mi columna cuando me sentaba. Mi lógica me decía que era la tensión acumulada, el estrés del inventario, pero mi instinto gritaba que no estaba solo.
Decidí salir con mi hermano una tarde a tomar un trago y despejar la mente. La ciudad ofrecía su bullicio habitual, vendedores en la calle, música lejana, coches cruzando las avenidas. Por un momento, el mundo exterior me parecía seguro y tangible, lejos del misterio que acechaba en el apartamento. Cuando regresamos tarde, la familiaridad de las luces de la calle me tranquilizó apenas unos instantes. Al abrir la puerta, un golpe de olor a cigarro me golpeó de inmediato. La sala estaba en penumbra y algo me hizo detenerme. Allí, sobre el sofá, distinguí la silueta de un hombre sentado, encorvado, con un cigarro que emitía un humo gris que se enroscaba hacia el techo. El corazón me dio un vuelco, cada músculo de mi cuerpo se tensó, y una mezcla de terror y desconcierto me dejó paralizado unos segundos que parecieron eternos. Encendí la luz de un salto, y la figura desapareció. El sofá estaba vacío, solo quedaba el humo suspendido en el aire, con su aroma persistente flotando en la habitación. Respiré con dificultad, intentando convencerme de que mis ojos me habían jugado una mala pasada. El silencio que siguió era profundo, casi pesado, y la certeza de que algo extraño habitaba el apartamento se instaló en mí como una sombra constante. A partir de aquella noche, cualquier actividad cotidiana en la casa adquirió una tensión distinta. Revisar los papeles, preparar el café, acomodar los objetos, todo parecía cargado de un aura invisible. Sabía que el hombre estaba allí, aunque no lo viera, y que el sofá guardaba su presencia. Una mezcla de miedo y resignación se instaló en mí, haciendo que cada paso dentro del apartamento fuera un recordatorio de que, por más que intentara ignorarlo, no estaba solo. Con el inventario casi terminado, sentí un alivio que no podía ignorar. Los papeles de la herencia de mi madre estaban en orden, las cuentas cerradas, y la partilla resultó más rápida y amistosa de lo que esperaba. Sin embargo, al volver al apartamento después de cada diligencia, la sensación de que algo me observaba seguía intacta. El olor a cigarro permanecía, y el sofá continuaba con aquel peso extraño que nunca pude explicar. Intenté concentrarme en las rutinas diarias, preparar café, organizar mis documentos, barrer el piso. Todo lo hacía con cuidado, como si mis movimientos pudieran alterar la paz precaria que reinaba en el lugar. Cada vez que me sentaba en el sofá, aunque ya no veía al hombre, sentía que había alguien más allí, una presencia silenciosa que llenaba la habitación con su propia existencia. A veces, al encender la televisión, el aparato funcionaba solo. No era un canal fijo. Cambiaba de programa, se encendía y apagaba sin patrón aparente. Esa incertidumbre me recordaba que el apartamento no era completamente mío, que había límites invisibles que no podía cruzar sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Era como compartir el espacio con alguien que existía en otra dimensión, alguien que no necesitaba mostrarse para hacerse notar. Dormir se volvió un acto de tensión contenida. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por la luz de la calle, me hacía despertar con el corazón acelerado. La cama en el cuarto, que ya de por sí crujía con cualquier movimiento, parecía amplificar cada ruido, como si el apartamento entero me recordara que no estaba solo. Sin embargo, me obligaba a seguir con la rutina, porque no podía permitir que el miedo controlara mis días. Cuando llegó el momento de empacar, sentí una mezcla extraña de alivio y ansiedad. La herencia estaba resuelta, y podía regresar a mi vida fuera de Monterrey. Aún así, cerrar la puerta final fue un acto cargado de tensión. El olor a cigarro permanecía flotando en el aire, y el sofá continuaba con su peso invisible. Por un instante, creí sentir la mirada de aquel hombre, aunque sabía que no lo vería de nuevo. Durante los últimos días, ya no intenté racionalizar lo que pasaba. Había aceptado que algo inexplicable habitaba el apartamento conmigo. El miedo seguía ahí, sutil pero constante, mezclado con una resignación que me hacía mantener la calma. Cada objeto, cada rincón del lugar, parecía tener memoria de su presencia,
y yo aprendí a vivir con esa sensación sin intentar forzar explicaciones. Al salir definitivamente, recorrí una última vez cada habitación. El sofá seguía igual, la televisión apagada pero lista para encenderse, y la cocina silenciosa, como si el tiempo dentro del apartamento transcurriera de manera diferente. Cerré la puerta con cuidado y di un paso hacia el exterior, sintiendo un frío leve recorrer mi nuca, un recordatorio de que la casa seguía ocupada, aunque yo ya no estuviera. El camino de regreso a casa fue silencioso, con el tráfico de Monterrey resonando a lo lejos. Sabía que no volvería a ver al hombre, pero su presencia persistía, intangible y constante, en el espacio que había habitado. Esa mezcla de alivio y desasosiego me acompañó hasta mucho después, dejando la certeza de que algunas experiencias no necesitan explicación, solo reconocimiento.